El Salvador votará el 4 de febrero en sus elecciones presidenciales y legislativas. Casi 5,5 millones de ciudadanos están convocados a participar en los comicios en los que el presidente Nayib Bukele buscará su polémica reelección inmediata, aceptada por el Congreso a pesar de los señalamientos de inconstitucionalidad. Media docena de partidos concurren a estas elecciones en las que, según todas las encuestas, Bukele logrará continuar en el poder, un proceso que está cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos como UOLA. Sus portavoces aseguraron que se realiza en un contexto de graves violaciones de los derechos humanos, deterioro del Estado de Derecho y desafíos al orden constitucional. Y han hecho un llamado al Tribunal Supremo Electoral del país para adherirse rigurosamente, dicen, al marco legal del país y a los estándares internacionales. En el 2023, la Corte Constitucional de El Salvador resolvió en un fallo polémico que Bukele podía postularse para un segundo mandato consecutivo, pese a que la Carta Magna no permite la reelección, lo cual fue interpretado como un quiebre en la división de poderes. Bukele recibió después una autorización del Congreso para cesar sus funciones presidenciales por 6 meses y así poder participar en estas elecciones, en la campaña, lo que incrementó las críticas en su contra. Sin embargo, el mandatario salvadoreño goza de alta popularidad desde que inició el combate contra las pandillas, con medidas duramente cuestionadas, logrando recuperar índices de seguridad en el país que no se veían en décadas. Entre las medidas más relevantes y cuestionadas también destacan el estado de excepción a principios de 2022, que ha sido reiteradamente prorrogado. Las organizaciones críticas con la medida denuncian la ausencia del debido proceso para los miles de detenidos masivamente. El mismo Bukele reconoció oficialmente la detención injusta de al menos 6.000 personas. ¿Cómo avanza la campaña? Werner Marroquín es activista y político salvadoreño. Concurre a estas elecciones como candidato a vicepresidente por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, también conocido como el FMLN, cuyo candidato es Manuel El Chino Flores. Señor Marroquín, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Gracias, Gustavo, por este espacio que nos brindas, también a este medio. Agradecemos pues poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre el momento actual de la política salvadoreña, tanto en El Salvador como aquí fuera. Quiero preguntarle por ese proceso electoral. Hoy la popularidad del presidente Bukele está por encima del 90% y todo parece indicar que se va a reelegir. En ese contexto, ¿vale la pena presentarse a unas elecciones? Bueno, yo creo de que la vida diaria de las y los salvadoreños, las encuestas no reflejan esa realidad. Cuando nosotros hablamos con nuestro pueblo, cuando nosotros andamos en las comunidades, cuando vamos a los diferentes departamentos y hablamos con diferentes sectores del país, nos damos cuenta que esa encuesta ya no engrana, ya no encaja. Sí, el presidente goza de una popularidad ganada a través de millones de dólares de una campaña digital que bombardea todos los espacios públicos del país y donde también ha generado todo un sistema, digamos, instalado de miedo en nuestra sociedad. Entonces, cuando el encuestado recibe una llamada, también está pensando en el estado de excepción. O si esa encuesta, si es en presencia, bueno, va acompañada también de policías o militares en algunos casos, cuando estas encuestas se dan en diferentes partes del país. Entonces, cualquier ciudadano en este momento de la historia que vive El Salvador no va a dar su mejor, digamos, respuesta transparente sobre dónde están sus inclinaciones electorales. Oiga, quiero decirle dos cosas. Una, sin ser una encuesta científicamente probada o válida, no he encontrado un solo salvadoreño que me hable mal de Bukele. Dos, hoy el Partido Nuevas Ideas en el Parlamento tiene 62 diputados. Esto es cerca del 80% de esa representación. Sí. Estos dos elementos me llevan a cuestionarme esa afirmación que usted hace con tanta contundencia de que las encuestas no reflejan. Hoy los salvadoreños están apoyando mayoritariamente a Nayib Bukele. Sí, yo digo la encuesta en la vida real. Por ejemplo, yo vine a Washington el viernes, tuvimos 2 importantes eventos donde la presencia de nuestras comunidades se hicieron ver. El vicepresidente, que es candidato oficialista, tuvo 3 eventos para este fin de semana. 2 de ellos se cancelaron. Uno de ellos le llegó una presencia bastante limitada. Puedo decir categóricamente que la encuesta
por teléfono en El Salvador y expuesta por diferentes instituciones no refleja la realidad de la familia salvadoreña. Y soy categórico en eso porque estamos en el territorio, somos el único partido en el territorio nacional que estamos en esa conversación permanente y escuchamos la demanda de nuestra familia, escuchamos la intranquilidad de los diferentes sectores que componen nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, no me estoy arriesgando en decir de que esos números no concuerdan con la realidad y la vida del pueblo salvadoreño. ¿El Salvador está hoy mejor o peor que hace 4 años? Pues depende. Hay una percepción de que estamos mejor y eso es bueno. Porque la percepción genera también una realidad o una subrealidad en la vida de la familia salvadoreña. Entonces, yo he recibido... ¿No es la realidad la que genera la percepción? Bueno, depende, porque también cuando usted invierte una cantidad enorme de mensajes de cómo se ve y cómo se vive en El Salvador, desde la parte digital es un país maravilloso. Pero del 2019... para acá han salido más de 300,000 salvadoreños. Entonces, cuando nosotros ya comenzamos a contrastar esos números con esa percepción de seguridad y de estabilidad, entonces podemos también decir, bueno, si aquí estamos en el país de las maravillas, ¿por qué razón las y los salvadoreños están abandonando el país? ¿Ha mejorado la seguridad en el país? Sí, sí, pero también a espaldas de que se le ha quitado el derecho a las y los salvadoreños en el país. Un salvadoreño en este momento no cuenta con derechos constitucionales. Usted puede ser víctima de cualquier agresión del Estado sin tener representación legal, sin tener disponibilidad de que se pruebe si usted es culpable de uno o de otro crimen. Pero hay muchos salvadoreños que dicen, puede que usted tenga razón, pero antes tenía la agresión de las pandillas, la extorsión o la inseguridad en las calles. Sí. Y hoy, entre o la agresión que dices tú, que dice usted del Sí. Estado, optó por la del Estado porque como mínimo puedo moverme, puedo crecer económicamente, tengo cierta seguridad. Claro, claro. Sí, ayer una miembro de la comunidad salvadoreña me decía, tengo 2 hijos presos. Si yo no estuviera en Estados Unidos, no pudiera mandar $275 por persona para el país, para pagar la manutención de ese hijo que está encarcelado. Entonces también hay una cuota que ahora el ciudadano tiene que pagar para estar encarcelado. Y además me dice, mis nietos, si yo no estuviera aquí para apoyarlos, andarían en las calles. Entonces yo le quiero hacer un llamado al pueblo salvadoreño que no podemos sentirnos seguros a espaldas de que otra familia esté padeciendo la agresión que el Estado en este momento está infligiendo contra la familia salvadoreña. En el remoto caso de que el partido que usted representa ganara las elecciones, el FMLN, ¿ustedes mantendrían el régimen de excepción? Nosotros vamos a desarrollar una política inteligente que a los criminales se queden donde deben de estar, que se les aplique la ley, punto, no hay cuestionamiento en eso. Pero a los que no son culpables, a los hijos de las personas decentes de nuestro país, no las podemos tener 2 años sometidas a un encarcelamiento que no tiene razón de ser. Debemos de ser empáticos, debemos de ser solidarios con todas las familias en nuestro país. Nuestra propuesta es una política inteligente que resuelva el problema de la violencia, continuar con esta política de asegurar que los criminales estén donde estén, pero los que no tienen por qué estar en la cárcel deben de estar libres. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, eso se va a conseguir una vez nosotros lleguemos al poder, porque tenemos esa disposición. Pero con llegar al poder no es suficiente. ¿Qué recursos, qué políticas son necesarias poner en práctica que hoy el gobierno de Bukele no está poniendo y que ustedes sí pondrían? Bueno, yo creo de que los casos individuales deben de ser escuchados. Eso requiere de mayor representación de los profesionales de la ley para que también revisen de manera expedita estos casos. No podemos dejar a que pase 3, 5 años y que la gente esté metida en la cárcel. Muchos de ellos tienen cartas de libertad y están metidos en la cárcel. Eso tiene que parar. Le hacemos un llamado al pueblo salvadoreño que el 4 de febrero usted va a tener una decisión muy importante que hacer. ¿Continuamos con esta política de medicina amarga o resolvemos esta situación? El FMLN perdió el poder en 2019 y en las elecciones del 2021 tuvo un resultado bastante
modesto, por decirlo Sí. menos. ¿Por qué ahora creen ustedes que es un momento para el partido? Bueno, yo creo de que el pueblo salvadoreño reconoce también a este partido, FMLN, como uno de los instrumentos surgidos de las mismas luchas del pueblo salvadoreño. En el proceso democrático de contiendas electorales, bueno, uno se somete al escrutinio del pueblo y el pueblo dice sí o el pueblo dice no. Entonces, en estas últimas elecciones dijo no, le vamos a dar la oportunidad a esta nueva bancada que no ha resuelto nada en El Salvador. Ha generado crisis. ¿El partido Nuevas Ideas no ha resuelto nada? No ha resuelto mayor cosa. No han propuesto cosas que le den el desarrollo a nuestra familia salvadoreña. No han logrado que la juventud salvadoreña, el pueblo salvadoreño vea en nuestro país ese lugar donde podemos construir el sueño del que aquí hablamos en Estados Unidos, ¿no? Yo no quiero defender a nadie, pero la seguridad es un elemento fundamental en una sociedad y lo que sí ha conseguido, críticas al margen, es incrementar los niveles de seguridad. Eso sí es un avance significativo. Sí, pero también comer es importante. El 62% de la población salvadoreña está en una situación precaria económicamente. Entonces nosotros no solo podemos sentirnos seguros, pero estar con hambre. Es más, se reportan más de 213 casos de personas que han muerto de desnutrición, o sea, por falta de comida. El horizonte que se ve en nuestro país es de una hambruna, y no lo dice el FMLN, no lo decimos nosotros, lo dicen diferentes instituciones internacionales. La producción en el campo ha caído. El 75% del maíz se perdió en la última tormenta Pilar. Entonces, nosotros estamos hablando de resolver esos problemas también. El tema de seguridad, bueno, ya está resuelto. Veamos cuáles son los otros problemas que aquejan a la sociedad salvadoreña y el 62% de nuestra sociedad está diciendo, aquí vivimos en una crisis permanente. Walter Werner Marroquín, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias. Éxito en esa contienda electoral en la que los salvadoreños van a tener, como siempre, la última palabra. Gracias, un saludo.